Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, yo soy el pastor Ángel Cardosa y soy de Santo Domingo, República Dominicana, y es un gozo poder compartir contigo hoy la palabra de Dios. El pasaje que estaremos leyendo hoy está en 2 de Samuel capítulo 11, los versículos del 1 al 13, donde vemos tal vez una de las historias más conocidas, pero a la vez más tristes de toda la Biblia, en la dañina relación de David con Betsabé y las implicaciones que esto tuvo para David y para todo el reino del pueblo de Dios. Te invito a que leamos. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerle saber a David, diciendo: estoy encinta. Pero David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Esta es una de las historias más tristes en toda la Biblia para mí, porque nos hace ver cómo un hombre que es llamado un hombre conforme al corazón de Dios, cómo él cae de una manera tan baja en el pecado, no solamente de adulterio, pero también de asesinato. Y a la vez nos refleja el corazón de todos los seres humanos y nuestra propia pecaminosidad y cómo tendemos a pecar, a dar nuestra espalda a Dios independientemente de todas las bendiciones que Dios nos da. Y en esta historia, en esta narración, hay tres cosas que yo quisiera puntualizar como advertencia para cada uno de nosotros. Número uno, hay una diferencia entre la tentación y el pecado. El enemigo va a buscar tentarnos y el que seamos tentados, mi hermano, no es pecado. Una cosa es que te encuentres dinero que sabes que no es tuyo y lo busques devolver. Y otra cosa es que empieces a fantasear con ese dinero y decidas robártelo. Si David hubiese dicho inmediatamente luego de ser tentado: Señor, mis pensamientos no te agradan, te pido que me limpies, él no hubiese pecado y el asunto hubiese terminado ahí. Pero cuando la mirada se convirtió en lujuria y comenzaron las fantasías sexuales en su mente, fue ahí donde cruzó la línea del pecado. Puede que no puedas evitar la tentación, mi hermano, pero sí puedes evitar el pecado. Tienes que lidiar con tu tentación ante Dios desde el nivel de pensamiento. No empieces a fantasear con sino que evítalo y llévalo ante Dios. O sea que número uno, hay una diferencia entre la tentación y el pecado.
Lo segundo que vemos aquí es que el pecado no sucede de un día para otro. Siempre que alguien, especialmente un hombre piadoso, un héroe de la fe como David, cae en un pecado grave, tendemos a pensar que sucede de repente sin previo aviso. Pero eso no funciona de esa manera. Nadie cae en un grave fracaso moral de una manera repentina o impulsiva. Me gusta mucho como un autor lo ilustra, diciendo: nadie engorda de la noche a la mañana. Es una pizza tras otra, un helado tras otro, y apenas lo notas hasta que uno de tus hijos se acerca, te da un golpe en el estómago y te dice: papá, tienes una gran barriga. Mi hermano, la inmoralidad comienza con las cosas pequeñas sembradas en tu juventud. Pequeñas cosas, pequeñas actitudes, pequeños hábitos, tal vez algunas caricias casuales en una cita, tal vez algo de pornografía que cayó en tus manos, tal vez una fascinación por novelas o historias sensuales, cosas que puedes ver como pequeñas. Sin embargo, si no las crucificas desde ya, si no las llevas ante Dios, si no las enfrentas como lo que son, como pecado, debes de llamar el pecado por lo que es pecado y llevarlo ante Dios. Por lo que, número 1, hay una diferencia entre la tentación y el pecado. Número 2, el pecado no sucede de un día para otro. Y número 3, la solución a la tentación no es luchar, sino huir. Si no huyes, mi hermano, caerás. Si te demoras, sentirás lujuria. La Biblia nunca dice que debes resistir y luchar la pasión sexual. Nunca dice que te quedes ahí orando por ello. David no hubiese caído si se hubiese apartado y no hubiese mirado 2 veces. Y de la misma manera, tú tampoco. Pero debes comprometerte a obedecer a Dios de antemano, porque una vez que estás despierto ante un pecado, tu capacidad de razonamiento se reduce enormemente y por lo tanto necesitas estar fortalecido en el Señor y huir como José lo hizo. Recuerda, 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, huid de la inmoralidad. Y el consejo de Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22, huid de las pasiones juveniles. Satanás quiere hacernos pensar que no somos propensos a pecar, pero la realidad es, mi hermano, que mientras estemos en esta tierra, necesitamos estar en guardia, vigilantes y diligentes cada día para glorificar a Dios. O sea que las 3 verdades, los 3 puntos que vimos fueron: número 1, hay una diferencia entre la tentación y el pecado. Número 2, el pecado no sucede de un día para otro. Y número 3, la solución a la tentación no es luchar, sino huir. Que Dios añada fruto a lo que hemos visto hoy. El Señor te bendiga.